Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Los lunes, para empezar el tramo magazine del programa, ahora en verano, nos gusta asomarnos a las tendencias que explican la realidad en la que vivimos. La semana pasada, por ejemplo, hablábamos de la presión que ejercen, especialmente las redes sociales, sobre el cuerpo y sobre todo de los adolescentes, de las y los jóvenes, la presión estética. Esta mañana es verdad que no es una tendencia, pero al final acaba siéndolo casi porque no hay más remedio. La vivienda, cómo vivimos los españoles. Es verdad que hay algunas tendencias, especialmente, y lo iremos explicando a lo largo de esta mañana, pues de gente mayor que para combatir la soledad opta por maneras que se aproximan de alguna manera casi a una cooperativa para compartir espacios. Pero esa es una realidad muy pequeña. La gran mayoría se asoma a una realidad, y especialmente entre la juventud, en la que no hay más remedio que compartir piso, incluso habitación. Y de eso hablamos esta mañana en las tendencias. De eso les preguntamos en el 900-100-800. Hoy, en Tendencias, maneras de vivir. Pasen. El recibidorcito es algo reducido. Si usted, señora, se metiera un poco en esa habitación, quizás podríamos pasar. Uy, ¿qué es esto? Oh, no se asuste. Es yeso. Al cerrar, cae. Pasa en todos los pisos. Esta habitación es la mayor. Las puertas son un poco estrechas. Bueno, pero como lo correcto es entrar de uno en uno, Teniendo en cuenta las dificultades actuales, no puede negarse que tan reducido espacio significa un ahorro de muebles. ¿Alguna ventaja habían de tener? En la juventud, con una cama estrechita. Aquí podrían poner una cama mueble para un invitado. Mujer, si estamos en la cocina. Uy, es verdad. Si no tengo nada, ¿por qué vou ter medo? Perdido hoxe é tarde, per tarde ainda é cedo. O mar que nos cría. La vivienda es la primera urgencia social de este país, y antes de ir con el análisis vamos a fijar, como siempre, los datos. ¿Cuál es la radiografía de la vivienda, del alquiler, de la compra en este momento en nuestro país? Así que voy a volver a saludar a nuestro compañero de Economía, Pablo Anzola. Hola, Pablo, otra vez. Buenos días. Para empezar, Pablo, ¿cómo ha cambiado en los últimos años la vivienda en la que vivimos? Bueno, pues el mercado sastre se ha tensionado, sigue haciéndolo de hecho, y eso está obligando a la clase media a vivir en casas más pequeñas, de peor calidad o más alejadas, por ejemplo, del lugar donde trabajan. En general, y por empezar así la radiografía, seguimos teniendo un país de propietarios. 7 de cada 10 españoles viven en una casa que ha comprado, pero ojo, porque esa propiedad cada vez es menos accesible y empieza a concentrarse en menos manos. Se ha abierto, de hecho, una gran brecha intergeneracional. Solo 1 de cada 4 jóvenes, el 25%, tiene ahora mismo una casa en propiedad. Y para hacernos una idea de cómo se ha ido haciendo más complicado el acceso, hay que destacar que hace solo 10 años ese porcentaje era de más del doble, rozaba el 50%. Casi la mitad de los jóvenes tenía una casa antes de cumplir los 30, frente al 1 de cada 4 que tenemos hoy. Y eso está disparando, también lo comentabas, la opción del alquiler. El 17% de los hogares vive de alquiler en nuestro país. Antes del boom inmobiliario era precisamente casi la mitad. Un 10% de las familias en nuestro país vivían alquiladas. Este trasvase va unido al aterrizaje de nuevas fórmulas, también lo estabas comentando. Los colivings, por ejemplo, esos grandes pisos de 8, de 10 habitaciones, incluso bloques enteros, ¿no?, con alquiler de apartamentos o mini pisos. Y también aparecen nuevas fórmulas como compra de habitaciones, que empiezan a ofrecer ya algunas empresas. Compra de habitaciones. Esto es lo que están empezando ya a ofrecer algunas empresas en Madrid o en Barcelona. Así que, en definitiva, Sas, te preguntaba sobre cómo han cambiado las cosas estos años. Bueno, yo diría que en España, y eso lo dicen los datos, se paga más por la vivienda, se alquila más y se compra menos, y se vive en general un poquito peor. Todo eso hace que cada vez la gente se emancipe más tarde, en condiciones peores. La pregunta es cómo vive la gente en nuestro país y cuántos, por ejemplo, comparten casa. Bueno, pues en general vivimos acompañados por familia, por nuestra pareja, por nuestros amigos. Solo el 11% de los hogares en España están compuestos por una sola persona. Sin embargo, entre los jóvenes sí que son muy pocos los que pueden permitirse vivir solos. 9 de cada 10, el 87% de los jóvenes, comparte una vivienda en España. Esto quizás se entienda mejor cuando echamos un ojo a algunos datos, como que si quisiera
quisieran alquilar solos, los jóvenes tendrían que destinar el 102% de su salario para alquilar o acumular hasta 16 años de ahorros si quieren comprar una casa. Por cierto, que de media, algo más de 1 de cada 10 hogares en España puede permitirse no solo una, sino 2, una segunda residencia, y entre el grupo de población más ricos son 1 de cada 3, más del 30% tiene más de 2 casas. ¿Cuál es su experiencia con la vivienda? Es lo que les preguntamos esta mañana en el 900-100-800. Pablo, gracias. A ti. Aquí está con nosotros Andrea Enri, que es presidenta del Consejo de la Juventud. Hola Andrea, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha empeorado en los últimos años, por los datos que tenéis en el Consejo, la experiencia de comprar, de alquilar una vivienda o una habitación para un joven en este país? Pues ha empeorado considerablemente. Mientras antes compartir piso era una opción elegida por ciertos jóvenes con una situación concreta, pues irse de Erasmus o irse a estudiar a otra ciudad, ¿no? O querer compartir piso, ahora compartir piso es una obligación. No es posible que las personas jóvenes no compartamos piso, porque el piso, o sea, el alquiler es más dinero que nuestro propio salario, ¿no? Entonces se está reduciendo la calidad de vida de las personas jóvenes y se está alargando el proceso que en un momento pensábamos que era transitorio de compartir piso los primeros años de vida adulta, por decirlo de alguna manera, hasta poder independizarse, porque solo el 14,8%, lo ha dicho muy bien el compañero, 9 de cada 10 jóvenes no están emancipados, siguen viviendo en casa de sus padres. Por eso te iba a preguntar, porque es una cosa que se comenta mucho cada vez que vosotros elaboráis un informe, que por cierto son informes muy detallados que contrastan datos que ahora iremos comentando, pero la edad de emancipación, es decir, en este país lo que está avanzando mucho, lo que está creciendo mucho, es la edad a partir de la cual una persona joven, y creo que podemos decir cada vez menos joven, puede emanciparse. Justo hace un año, por primera vez, sobrepasamos la barrera de los 30. Es decir, que los jóvenes en España nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes. Ahora mismo, a 30,4 años, tenemos la edad más alta de toda la Unión Europea y efectivamente... Somos el país con la tasa más alta de emancipación. A veces Italia, a veces Grecia está ahí, pero somos el país de la Unión Europea con una peor tasa de emancipación y con una edad más tardía a la que los jóvenes se emancipan. La semana pasada estuvo aquí donde estás sentada tú, Yolanda Díaz, y era el día en que había salido la encuesta de población activa. Entonces fue una entrevista en la que le pudimos preguntar por el dato que objetivamente era un dato récord, es decir, nunca en este país había habido, según la EPA, tantas personas trabajando. Más de 22 millones de personas, que es, insisto, un dato récord. Sin embargo, eso contrasta con toda esta realidad que estamos comentando ahora, es decir, con los salarios lo que ocurre es que no da para pagar, por ejemplo, el precio al que se ha puesto la vivienda. Y ese es el contraste que vosotros describís, que se da sobre todo entre la gente joven, ¿no? Efectivamente, es verdad que con la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, las condiciones de las personas jóvenes han mejorado considerablemente, pero también es verdad que tenemos la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y que los jóvenes somos el colectivo de edad con una mayor temporalidad y con una mayor sobrecualificación. Entonces, aunque hemos avanzado en materia laboral y en derechos laborales, pero seguimos teniendo que avanzar en muchas cosas, como por ejemplo el estatuto del becario para las personas jóvenes que hacen prácticas no remuneradas, aunque seguimos avanzando en eso, no es suficiente porque no alcanzamos el ritmo al que suben los precios del alquiler. Es que tenemos el alquiler más alto de la historia. ¿Tú dirías que compartir piso, compartir habitación, o esto que nos comentaba ahora Pablo, que la verdad lo desconocía, lo de poder comprar una habitación, la posibilidad en todo caso de compartir habitación es el único remedio que queda para irse de casa de los padres? Sí, a no ser que seas una persona que viene de una familia pues con un gran poder económico o que tus padres pueden pagarte el alquiler, desde luego. De hecho, lo que estamos viendo también es muchas personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, que cada vez se ven, obligadas a irse a vivir antes con sus parejas o que quieren dejar una relación, pero que quizá esperan un poco más a dejarla porque tienen el problema de la vivienda, y es que comparte vivienda con su pareja y si rompen la relación se genera todavía una tensión mucho más grande acaciada por el problema de la vivienda. La realidad de la vivienda es lo que analizamos esta mañana para empezar la semana. No cabe duda, esta es mi casa. Aquí sucedo, aquí me engaño inmensamente. Esta es mi casa detenida en el tiempo. Llega el otoño y me defiende, la primavera y me condena. Tengo millones de huéspedes que ríen y comen, copulan y duermen, juegan y piensan. Millones de huéspedes que se aburren y tienen pesadillas y ataques de nervios. No cabe duda, esta es mi casa. Todos los perros y campanarios pasan frente a ella. Pero a mi casa la azotan los rayos y un día se va a partir en dos. Y yo no sabré dónde guarecerme, porque todas las puertas dan afuera del mundo. Sueño del alma,
que a veces muere sin florecer. Esta es mi casa, se titula este poema que escuchábamos de Mario Benedetti, con el que seguimos hablando de vivienda esta mañana en Hoy por Hoy, a las 10:21 de la mañana, a las 9:21 en Canarias. Con la realidad de los jóvenes nos acompaña Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, y también les decía que hay otras realidades que son tendencia en la vivienda. Por ejemplo, la que nos puede contar Asunción Rodríguez Lasa. Asunción, buenos días. Hola, muy buenos días. Presidenta de la cooperativa Axuntase. Cuénteme qué es Axuntase, en qué consiste esto del co-living o co-housing. Co-housing, es muy distinto, son términos nuevos, es casas colaborativas o co-housing. Es un proyecto Axuntase que nace en Asturias hace ya casi 11 años y es un proyecto intergeneracional al que iremos a vivir ya en breve. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿se comparte casa? No, es un proyecto en el que hay 36 viviendas que son privativas. Cada una va a tener su casa y además hay unos 1.000 metros de zonas comunes situados en un espacio de unos 10.000 metros y en esas zonas comunes tenemos grandes espacios para hacer talleres, vamos a tener un comedor, vamos a tener salas de música y también un coworking para que la gente que teletrabaja pueda hacer distinción entre su vida personal y la de trabajo, ¿no? Estas 36 viviendas privativas, al ser un proyecto intergeneracional, hay que decir que son de dos tipologías, porque las necesidades son muy diferentes de unas unidades a otras. Hay unas que tienen 2 habitaciones y un baño y otras 3 habitaciones y 2 baños y están además totalmente equipadas con cocina, salón, terraza. Es como en tu casa, pero con más gente, recuperar pueblo, recuperar comunidad. ¿Qué aliciente tiene alguien? ¿Por qué alguien tiene que, en vez de preferir una vivienda, optar por esto del cohousing? Pues en el cohousing da respuesta no solamente al tema de vivienda, sino al tema de los cuidados. ¿Por qué es un aliciente? Porque la vivienda se hace con criterios sostenibles. Tenemos un edificio con materiales que gastan poco CO2, muy poca energía, es unas viviendas mucho más baratas. Estas viviendas son en cesión de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que la propiedad es de la cooperativa, es decir, de todas nosotras, pero el uso es indefinido. Son unas viviendas que no se hacen con afán especulador y que desde luego son mucho mejores y mucho más baratas que en el mercado. Y además tiene el plus eso como vivienda, pero es que además se va a ir a vivir con una serie de criterios, ¿no?, de sostenibilidad, unos criterios de solidaridad, de equidad. Vamos a tener huertos también en ecológico, vamos a estar abiertos a la comunidad, es decir, vamos 36 viviendas, por tanto unas 60 personas para integrarnos en el territorio y para ello tenemos todas estas enormes estancias y donde los cuidados están presentes desde el primer momento. O se construye para los cuidados o se construye para el individualismo en el que estamos ahora. Los cuidados, la soledad, el precio de la vivienda, en fin, una alternativa a este fenómeno que parece que sea imparable y por lo menos ahora no parece que tenga mucho remedio. Asunción, gracias por contarnos esta experiencia. Un saludo. Pues nada, solamente decir que si se animan todavía quedan algunas plazas libres. Muchas gracias por contárnoslo. Un beso. Gracias, chao. La realidad de la vivienda a través de, por ejemplo, Teresa Truchado. Buenos días. Buenos días. Lo que podemos encontrar si entramos ahora mismo en un portal de búsqueda de vivienda. Ahora mismo, sin ningún filtro, encontramos en Madrid 12.742 viviendas. Si empezamos a poner algún filtro, 900 euros, por ejemplo, de tope para 2 personas, hay 524 y el problema entra con los metros cuadrados. Si ponemos un mínimo de 50 metros cuadrados para 2, no hay nada. Así que habrá que achicarse un poco. La opción son 28 metros cuadrados, 850 euros con 2 ventanas. En Bilbao... 28 metros cuadrados. 28 metros cuadrados. 2 ventanas. ventanas. 2 ventanas. Además, para pasar al
dormitorio tienes que escalar y pasar gateando a la cama, porque compartes espacio salón, baño y cocina, pero la cama está como en un altillo. Eso está ahora mismo en internet. En Madrid. Uh-huh. Luego, en Bilbao, con los mismos filtros, lo más barato, 850 €, igual, con el híbrido de cocina, baño, salón, pero no tienes que gatear hasta la cama. En Barcelona, lo único que hay son 34 metros cuadrados, 780 €, lo más barato, y en esta sí tienes las habitaciones separadas. Luego en Sevilla, con este precio no hay opciones, hay que subir un poquito para llegar a los 1.000 € y ahí encontramos varias viviendas que puedes alquilar. Y en Canarias sí que tenemos con 900 € habitaciones separadas y un mínimo de 50 metros más opciones, pero solo son alquileres de temporada. Es decir, solo podemos vivir de septiembre a mayo en esas casas. Andrea, ¿y esto es el pan nuestro de cada día? Efectivamente, el pan nuestro de cualquier persona, bueno, joven y no joven, pero especialmente cualquier persona joven que tiene que mudarse por cualquier motivo, por estudios a una ciudad y que o le ayudan sus padres o con esos precios es imposible. De hecho, es que esos precios se están llegando a pagar ya por habitaciones. Se están llegando a pagar 700, 750 €, que yo he visto que tengo amigas que están buscando piso, que les están pidiendo eso por una habitación en un piso compartido. ¿Y qué consecuencias deja eso desde el punto de vista social? Es decir, incluso de salud mental. Hablamos mucho de esta realidad, la tenemos muy diagnosticada, la sabemos describir muy bien y sin embargo parece que no llegan las soluciones, al revés. Es decir, se habla mucho del problema de la vivienda, pero aquí estamos hablando un día y otro día y este programa lo podríamos haber hecho el verano pasado y hace 2 y seguramente lo podremos hacer dentro de 2 y de 3 veranos. ¿Qué sociedad y qué juventud, no sé si hay un rasgo común, está dejando esto? Bueno, principalmente la juventud está muy enfadada, porque efectivamente, como bien decías, hace muchos años que arrastramos este problema y no parece ser que a corto plazo vaya a solucionarse porque las medidas que se están poniendo no son lo suficientemente valientes para atajar el problema. Y como bien decías, hay un problema de sentimiento de control sobre la propia vida presente y futuro que tenemos. Es decir, ¿en qué sentido? Con estos problemas de compartir vivienda, no sabemos cuándo vamos a poder dejar de compartir vivienda. Esta idea de sentir que hasta los 30, 35, incluso 40 voy a estar compartiendo piso, no voy a poder empezar un proyecto de vida personal, profesional, académico, porque la vivienda no es solo el lugar donde vives, no es solo tenerlo bonito, sino que es el primer espacio en donde empiezas a construir como persona joven y transición a la vida adulta tu proyecto de vida. Entonces, no poder construir ese proyecto de vida también genera una sensación de desesperanza y de desmotivación en toda una generación. Más allá de lo que estamos hablando, tengo ventanas, no tengo ventanas, tengo ventilación, más allá tengo de lo aire básico, acondicionado, claro. Puedo no tener que desde la cama sacar la mano y poder coger lo que quiera de la nevera. Estos son cosas como de habitabilidad básica, pero más allá de eso, lo que supone no poder emanciparse para una persona joven va mucho más allá de poder o no poder tener hijos, que por supuesto no es una opción ahora para la gente que quiera, que habrá quien quiera tenerlos y no pueda, sino para el propio bienestar personal de una persona. Muchas veces hablamos de problemas de salud mental y hablamos de subir el ratio de los psicólogos, de que tenemos muy pocos psicólogos en España y psicólogas, y por supuesto que esto es así, tiene que mejorarse, pero es que la gran mayoría de problemas de salud mental de la gente joven son problemas socioeconómicos. Es que no puedo pagar una vivienda, es que no puedo hacer frente, ¿no?, a la vida con el salario que tengo, o tengo que compartir piso con 5 desconocidos con los cuales encima me llevo fatal porque son unos guarros y dejan todo súper mal. Entonces, cuando hablamos de salud mental y del gran problema de salud mental de nuestra generación, no estamos hablando de que la gente joven tenga más trastornos mentales o enfermedades mentales que otras generaciones. Estamos hablando de que estamos normalizando una precariedad estructural y estamos dejando que las jóvenes y los jóvenes la vivan, porque como somos ciudadanos que ya creceremos, ¿no?, que ya nos haremos mayores, pasaremos a la vida adulta, se nos sigue entendiendo como una etapa transitoria y no como si fuéramos ciudadanos de pleno derecho ahora mismo. Claro, ¿y hasta qué edad vas a poder ser joven, entre comillas, en el sentido de a partir de qué edad voy a poder tener mi propia vida? Claro, ¿cuándo vamos a empezar a decir esto ya no es normal? ¿Qué pasa? Si lo alargamos a los 50, imagino yo que como ya somos mayores y todo esto, impuestos, señores mayores en traje, entonces vamos a decir, vale, ahora sí que vamos a atajar el problema. Pero es que una persona de 18 años tiene el mismo derecho a una vivienda que una persona de 45 o que de 85. La Constitución no distingue por edades, desde luego. Efectivamente. En el 900-100-800 ha llamado Heriberto desde Madrid. Hola, Heriberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme, saludos a todos. ¿Cuál es su experiencia en torno a la vivienda? Pues mira, yo justo estoy en la franja de los 45, tengo 45 años, me he divorciado hace muy poquito, de hecho estamos todavía con un último trámite judicial, pero bueno, hemos llegado a un acuerdo muy rápido, no ha habido discusiones ni nada y tengo 2 hijas. Pero el que ha salido, digamos, del hogar, de la casa, soy yo y soy el que se ha tenido que buscar un poco la vida. Entonces, en ese acuerdo, cuando haces o firmas un acuerdo de divorcio, tienes que poner dónde vas a vivir, ¿no? Entonces ya
después de estar intentando, buscando por todos los medios, todos los lugares, en zonas de Madrid, norte, lo más alejado incluso a nivel laboral y tal, nada, al final me vi abocado a tener que volver o regresar con mi madre. Y a pesar de que mi madre y yo pues tengamos una situación un poco no de vínculo, confianza neta, ¿no? Entonces, claro, eso genera justo lo que estaba comentando la compañera, ¿no? Esa salud mental a mí me está afectando, ¿no? Tanto que hace nada he hecho un viaje de ir a visitar a mi familia y demás, un poco por salud mental, y uno de los amigos me ofreció quedarme allí en Montijo, él me ayudaría a buscar vivienda, me ofrecía trabajo, lo que es recogiendo frutales, y por lo menos para empezar, ¿no? La temporada y luego ya con mi currículum y demás, pues lanzar por allí y vivir allí, lo que implicando, claro, el tema familiar, otra vez volver a negociar el tema de las visitas, ver cómo hacerlo, porque claro, pasaría a vivir a Montijo, Badajoz y demás, y claro, eso pues bueno, pues que es la única opción, porque allí los alquileres están en torno a 400 euros, una vivienda pues de 2 habitaciones, y es lo que me podría dar la posibilidad de ofrecerle a mis hijas algo estable, y tanto a nivel mental como físico, claro. Tiene usted que empezar de nuevo en casa de un amigo, entonces. Eso es, empezaría en casa de un amigo, buscaríamos habitabilidad, a la vez que él me está ofreciendo pues esa posibilidad de trabajo allí, con la opción también de luego buscar de lo que yo he estudiado. Yo soy maestro y actualmente estoy trabajando, pero gano 1.200 euros más 200 euros que conseguí como plus de transporte, porque costaba mucha gasolina y nada. Entonces la empresa, la cooperativa decidió abonarme 200 euros más, con lo cual gano 1.400 euros como maestro de apoyo educativo. ¿Y qué alquileres, qué precios de alquiler está encontrando? Mira, yo estoy viviendo en casa de mi madre, que vive de alquiler, pero el alquiler lo cogió hace 1 año y medio y estaba pagando 800 euros por un piso de 55 metros cuadrados, 2 habitaciones. Pero yo mismo me he puesto a buscar y es que por menos de 1.000 no encuentro. No encuentro, y claro, si ganas 1.400 es inviable, o sea, y más para estar teniendo custodia compartida con mis hijas, que de hecho para que te otorguen la custodia compartida tienes que establecer tu residencia a una media hora aproximadamente del centro educativo de las niñas. Entonces, claro, encima ya que de por sí que está todo limitado a nivel de precio, pues si encima estás limitado por el espacio geográfico, entonces para conseguir la custodia compartida sería inviable. Bueno, es inviable. Sí, lo es. Sí. Heriberto, que muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por dar foco a esto, y que el foco lo ponéis en los jóvenes, que está muy bien, porque yo de hecho no hago más que pensar en el futuro de mis hijas. Pero no es una cosa solo de jóvenes. Pero no es una cosa absolutamente de acuerdo, Heriberto, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Heriberto, que llamaba desde Madrid, desde Barcelona, llama Mireia. Hola Mireia, buen día. Hola, buen día. Cuénteme, Mireia. Bueno, pues mira, reivindicando como la llamada anterior, que no solamente los jóvenes, aunque ciertamente lo tienen muy mal, pues bueno, yo ahora tengo 50, salí con 28 de mi casa, salía un poquito tarde por otras cuestiones, y bueno, pues como yo siempre he ido al revés, no he tenido un novio con el que me haya casado y me haya comprado un piso con 16, 20 años, pues bueno, pues yo vivo en habitación desde los 28. Y así sigo. Voy a escribir un libro de mi 14, mi 15ª. De hecho, ¿Tiene usted, Mireia, me vuelvo a mudar. Discúlpeme, tiene usted 50 años y desde los 28 vive con alguien. Sí, bueno, estuve 5 años en un piso de alquiler para la época del 2008 hasta el 2012 así, y me costó mucho mantener ese piso de alquiler muy pequeño, pero bueno, ya en el 2012 lo tuve que dejar, y pues sí, vivo en habitación. Ahora de hecho me vuelvo a mudar, no llevo ni 1 año en la casa que estoy, después de otra que estuve 6 meses, después que otra que estuve 15 días, y así voy. ¿Le puedo preguntar, Mireia, cuánto gana? Pues actualmente 1.130, creo. Mireia, muchas gracias. De nada. Un saludo. Mauro desde Elgoibar, en Guipúzcoa. Mauro, egunon. Kaixo, egunon. ¿Qué tal, Kaixo? Cuénteme cuál es su experiencia. Mi experiencia, mira, soy colombiano, llevo 18 años aquí en el norte. De los 18 años puedo calcular que 9 he tenido vivienda propia. Bueno, propia en alquiler. El resto todo ha sido en habitación, y muy mal. Son experiencias que yo, honestamente,
no se la recomiendo a nadie. De hecho, colegas que me han dicho de Colombia para venir, lo primero que les digo honestamente es la vivienda. Tener que llegar a una habitación, acoplarse a las normas, lo digo por lo que yo he vivido. Quizás han habido casos totalmente distintos, que no los conozco, que quien lleva la batuta es quien tiene el contrato. Yo cocino primero, yo me ducho primero, yo organizo la limpieza primero, y uno es el que sale mal parado. Lo digo por experiencia, ¿sabes? Y pagar un dineral por una habitación que es demasiado pequeño, eso agobia, la cabeza te empieza a dar vueltas. Entonces no es bueno, no es saludable. Desafortunadamente es una realidad. Mauro, pues y más para nosotros los que venimos de fuera. La realidad efectivamente de quien además tiene que adaptarse aquí y es básico para empezar una vida en cualquier sitio, poder establecerse en una vivienda y tener un hogar, algo tan básico como un hogar. Muchísimas gracias, Mauro, por llamarnos. Con muchísimo gusto. Hasta luego. Buen día. Queríamos empezar la semana hablando de un problema del que es evidente que volveremos a hablar este verano porque, en fin, ha llamado muchísima más gente y es una realidad que queríamos comentar. Yo te prometo, Carolina, que sigo en la tarea de buscar una sintonía para lo nuestro, pero todavía no acaba de gustarme ninguna. Buenos días, Carolina Yuste. Te tendré que dar ideas, José Luis. Sí. ¿Cómo estás? Pues bien, no te lo cuento. No, cuéntamelo. No, estoy bien porque escucharte me genera mucha calma, pero es que, Dios mío, no se puede soportar más el dolor, amigo. Yeah. Le he pedido a Andrea Henry, mira, te la presento, sí. Andrea, aquí está Carolina. Hola, Carolina, encantada. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque me apetecía mucho que os conocierais y creo que Andrea tiene un discurso que lo estábamos comentando aquí los compañeros del programa, nos ha gustado mucho porque no es una cosa solo descriptiva, sino que lo que tú cuentas, Andrea, es lo que tú misma decías, es lo que vivo yo, lo que viven mis amigas y esta realidad que nos han contado estos oyentes, que además me ha gustado mucho porque nos ponían en la pista de muchas cosas. Cuando hablamos de la vivienda es la dificultad de un joven, de una joven, que por supuesto, pero por ejemplo cuando llamaba a Heriberto y dice, bueno, yo es que me acabo de divorciar, tengo 45 años, no tengo manera de llegar a una vivienda, es decir, es un problema que trasvasa las generaciones. Y que yo como persona que pues todavía no me he casado, pues no pienso en la boda, pues tampoco pienso en el divorcio, como que no me he planteado nunca, ¿no? O sea, que es otra perspectiva de, ostras, es que evidentemente yo estoy muy centrada en las personas jóvenes porque además es el colectivo que representamos, pero es una realidad que ya no es solo de los jóvenes, que toda la población y sobre todo las personas pues con algún tipo de dificultad, porque también pienso en las personas con discapacidad. Si yo no puedo encontrar un piso, ¿qué pasa? Una persona con discapacidad que encima tiene que hacer, o las personas racializadas, que en cuanto cogen el teléfono o en cuanto les ven en un... Sí, es que estamos haciendo castings para entrar a los pisos. Los pisos se están agotando en horas en los portales, entonces las personas que todavía tienen pues eso, una discapacidad, personas racializadas que no hablan bien el idioma, están sufriendo una dificultad todavía más que de verdad, es que se me llevan un poco los demonios en el mal sentido de la palabra, porque es una vergüenza lo que estamos viviendo y lo que estamos también soportando mucho como sociedad, porque para que esto pase también hay gente detrás que se está aprovechando y que está haciendo negocio con el mercado de la vivienda a costa de que pues las personas jóvenes o otro tipo de personas como los oyentes no tengan un derecho a una vivienda. ¿Tú qué pensabas, Carolina, mientras escuchabas es que yo ahora mismo Andrea? Tengo muchas cosas que decir. Mira, pero por un lado es que justo lo que acabas de decir de las personas racializadas. Mira, el otro día una amiga mía que ella es marroquí estaba buscando casa ahí en Madrid, una casa de alquiler, y entonces en cuanto la dueña de la casa se enteró a lo que se dedicaba, que ella es activista, bueno, pues decidió que quizá no quería alquilarle la casa. Esto es precioso. Y luego me pasa una cosa que me parece... Bueno, me parece un poco un callejón difícilmente, yo qué sé, porque es como, hablamos todo el rato de la importancia, ¿no? De lo que decías, Andrea, también de la salud mental, de lo que llevamos hablando todo este rato, y a mí me crispa un poco, porque creo que es poner tiritas en lugares que no son, quiero decir.
de nada me vale a mí que yo me pueda estar gastando, a ver quién puede, ¿no? En una terapeuta 60, 70 euros a la semana, si luego lo que yo tengo que hacer es luchar por sobrevivir. O sea, no tengo un lugar donde vivir en calma. Para mí mi casa es mi espacio sagrado de descanso, donde yo puedo elegir rendirme a veces. Si tú no tienes ese espacio de descanso, si tú tienes que trabajar 40 horas a la semana para ni siquiera un viernes poder salir con tu gente a cenar tranquilamente, si tienes 15 días de vacaciones al año en el que además no te puedes ir a ningún sitio, porque claro, estás asfixiada, porque efectivamente si tú estás pagando una media de, ponte, 700, 800 o 1.000 euros de alquiler y tus sueldos son de 1.130, ¿cómo haces? Entonces, no es solo la gente joven, y estoy súper de acuerdo, o sea, la gente joven, o sea, ya es que encima tienen una desidia y una sensación de que no hay futuro, pero es que, bueno, es que yo conozco a gente de 45, 46, 50 años, como acaban de decir, que siguen compartiendo piso, y que si eso fuese una decisión de forma de vida, divino el cohousing, ¿sabes? Pero es que no lo es que no lo está siendo, es que la gente está tremendamente asfixiada y bueno, y mal, pues muy mal. Sí, por eso quería introducir también lo del cohousing, porque al hablar de tendencias en la vivienda, pues oye, aquella gente que pueda permitirse entrar en una vivienda y demás, que se viera que hay otras alternativas y demás, pero claro, todo eso viene casi en la última pantalla. Antes están todas las demás, sobre todo esta, y has hecho una reflexión, Carolina, que es fundamental, y no sé si todo el mundo que debería tenerla la tiene aquello como prioritaria. El hogar es que es un derecho, es fundamental, es que es nuestra identidad, es la casa en la que estemos y donde decidamos estar, como queramos estar, pero es que hay mucha gente que no tiene ese espacio mínimo de intimidad. No, y perdón, Carolina. No, dale. Y que para mucha gente joven, que luego encima a mí me da mucha rabia el contradiscurso de es que los jóvenes sois unos vagos, estáis en casa de vuestros padres, ¿no? Porque veis en Netflix y os hacen los tuppers, pero hay dos cosas. Uno, la gente joven, para mucha gente joven, su casa no es un lugar seguro por muchísimos motivos, y esas personas están sufriendo todavía más lo que se llama estos problemas de, al final, lo que implica no poder emanciparse. Y luego también, socialmente sigue este discurso de eso es porque no te has esforzado lo suficiente. Si no te has independizado, pues será porque no lo has hecho suficientemente bien, porque mira, este que es hijo de no sé quién sí que está emancipado, o esta persona que ha tenido suerte en la vida por X motivo sí que está emancipado, y la sociedad sigue creyendo que ahora ya no, porque llevamos mucho tiempo. Te lo iba a decir, quiero pensar que no, pero no se llama ingenuo. Seguimos yendo a discursos de, bueno, claro, es que como te quieres ir a vivir al centro, bueno, claro, es que como quieres vivir en Madrid, ¿no? Seguimos escuchando este discurso que culpabiliza a la gente joven por la realidad de la vivienda. Ahora mismo no, porque ya la gente mayor se está dando cuenta que el problema les va a llegar también a ellos y tienen que rebajar un poquito, pero es verdad que se culpabiliza a esta generación por muchas cosas. No, claro, es que te vas de vacaciones o te vas a 5 festivales, entonces ¿cómo vas a poder alquilar un piso si te has gastado no sé cuántos euros en festivales? Esta idea de, como no puedo controlar el futuro, controlo lo que tengo más cerca, que son pues los planes o las cosas a las que puedo acceder más fácil. Y es que es para mí una de las cosas que está todo el rato como la idea de la exigencia y el sacrificio, ¿no? Total. Y parece que vivir tiene que costar mucho esfuerzo. Y si no es así, si no sudas la gota gorda, es como que no te mereces las cosas, ¿no? Entonces hemos construido todo a raíz de esa idea, ¿no? Y pasa incluso, ¿no os parece como de repente cuando en el colegio, en plan, se señala a la persona que no tiene que hacer mucho esfuerzo por sacar buenas notas, como si eso estuviera mal, ¿sabes? Y yo pienso, bueno, es que yo no tengo por qué estar toda mi vida con la sensación de que tengo que estar asfixiada para merecer vivir en calma. Y también una cuestión de expectativas, ¿no? Porque nuestra generación, al menos la mía, bueno, yo soy del 2000, se ha criado con esta idea... No voy a responder, ¿eh? Yo tampoco. No voy a entrar en la eso. La generación Z, dejémoslo ahí, se ha creado con esta idea de por parte de sus padres, de sus abuelos, tú estudia que todo irá bien, al menos tú estudia, cariño, que todo irá bien, estudia que yo no he podido, mis abuelos no han podido, mis padres no han podido, ¿no? Entonces, creo que esta generación ha estudiado pues un grado, FP, lo que ha querido, idiomas, ¿no? Y está saliendo también a un mercado laboral y a un
un mercado de la vivienda que no es capaz de absorber esas expectativas que tenía toda una generación en el futuro. Y eso también está causando una sensación de desidia, ¿no? o de desmotivación al habernos criado con esta expectativa por parte de toda, ¿no? la sociedad, y somos la generación, sí, más preparada de la historia, pero... ¿Tú notas que llevas mucha carga encima en ese sentido? Es decir, no solo no fallarte a ti en la expectativa que tú te hubieras podido generar, sino no fallar a aquellos que han hecho un sacrificio también para que tú pudieras formarte. Un poco sí, porque al final porque es un caso personal, yo soy la primera persona que ha estudiado en la universidad de toda mi familia y ha sido todo como, y además yo tengo suerte, estoy aquí hoy con vosotros, esto no es la realidad representativa de toda la juventud española. Me pesa más el sentir que nunca voy a conseguir llegar como a esas experiencias que yo tenía idealizadas de pues comprarme un piso, decorar un piso como me gusta, no decorar un piso con muebles de Wallapop, no decorar un piso con muebles de la basura que están bien, quiero decorar un piso como me gusta, quiero poder comprar la lámpara que me gusta o el sofá que me gusta. Este tipo de cosas siento que no sé si van a llegar. Quizá me comparo con mis padres, que tuvieron una realidad bastante diferente, que pudieron comprar una casa más jóvenes que yo, pero a mí sí me pesa el sentir, y eso que yo dentro de toda la realidad de jóvenes me considero bastante privilegiada, a mí sí que me pesa el sentir, y todo lo que yo tenía en la mente, todo lo que yo pensaba que iba a pasar, ¿cuándo va a pasar? Si es que va a pasar. Bueno, es que a mí me alucina una cosa, con esto de comprar casas, es como que en realidad es muy fuerte, porque tú para comprarte una casa, tú estás necesitando una media de 80.000 pavos de dar de entrada, y yo pienso, ¿quién tiene eso? No, ¿y quién los puede ahorrar? No, claro. Por eso, ¿quién tiene ese dinero? ¿Quién lo tiene? O sea, ¿cuántas vidas has tenido que vivir con un trabajo como el 80% de la gente de este país, o de cualquiera, que pueda pagar 80.000 pavos de repente para dar una entrada de una casa? Y ya estamos hablando de la gente que tenemos casa. O sea, que bueno, en fin. Totalmente. Ay, oye, Carolina, ¿qué me ibas a contar esta semana? Muchas cosas. ¿Cómo te cambio el guión, realidad, No, me encanta. En realidad quería preguntarte yo a ti, porque esto no va de que tú me preguntes cosas a mí. No, estrictamente. No, esto va estrictamente de que yo te pregunto cosas a ti. No pienso de ningún... No, en realidad vengo con preguntas, porque ¿sabes qué me pasa? Que para mí... Bueno, vengo con varias preguntas como de... ¿Cómo hacemos para resistir? O sea, ¿dónde nos sostenemos? ¿Dónde nos agarramos? Porque de verdad que para mí está siendo un esfuerzo muy grande. O sea, lo que hablamos siempre, ¿no? De hacer el ejercicio extremo de resistencia. De tal como está cayendo, como viene la actualidad, ¿qué se puede hacer, no? Claro, ¿qué se hace? Es que le pregunto también a las personas que nos están escuchando, ¿no? O sea, ¿en qué momento hemos... lo hablaba antes, ¿no? Estabas hablando de que no estamos asumiendo nuestras responsabilidades, ¿no? Y yo me pregunto, es que estamos absolutamente inmóviles ante lo que sucede, ¿no? Y todo es asfixiante y todo es angustioso, y claro, yo todo el rato digo, no, es el ejercicio extremo de amor y de resistencia, y claro que sí, pero tampoco quiero obviar lo que sucede, ¿no? Y a veces me pillo a mí misma, que es que o lo obvias o decides no mirar, o te dan ganas de vomitar, o sea, como poco, ¿no? Entonces te pregunto, ¿cómo se hace? ¿Qué hacemos? Pues mira, yo ahora, mientras tú me hablabas, he hecho 4 apuntes. Primero, esto es lo que yo humildemente pienso, que se pueden hacer cosas, que tenemos margen. Que es verdad que las cosas vienen como vienen, pero nunca una sociedad había tenido tantas herramientas como creo tiene la nuestra. Esta mañana, cuando al hilo de lo que está ocurriendo del genocidio que está perpetrando Netanyahu contra la población civil de Gaza, y le preguntaba a la exministra González Laya, decía, tenemos margen que hacer. La opinión pública, ¿qué puede hacer? Primero, no dejar de mirar, no rendirse, que este sería el segundo ítem, no caer nunca en la indiferencia, seguir mirando. Tenemos, yo creo, una obligación que podría llamarse como en la militancia de la atención. Y cuanto más desasosiego te produzca mirar, más ser consciente de que tenemos la obligación de mirar, porque hay gente para la que dejar de mirar no es una alternativa, es su realidad. Es que no podemos dejar de mirar. No podemos dejar de mirar, aunque genere mal cuerpo, aunque no tengas ganas, aunque cueste. Hay personas para las que mirar no es una libertad de elección. Por tanto, yo creo que, desde luego, ni la indiferencia, ni tolerar la indiferencia, ni la injusticia, ni la equidistancia. Y luego, esto de pensar que se pueden hacer cosas y movilizar, cada uno en el grado en el que pueda. Yo, por ejemplo, creo que humildemente nuestra obligación es
a pesar de que haya gente que pueda pensar otra vez este asunto, pues recordar qué es lo que está ocurriendo en muchas realidades que son a veces ignoradas o que a veces nos cuesta mirar. Por ejemplo, pues lo que está ocurriendo en Gaza. Luego me parece fundamental buscar referentes. Tener referentes, pero referentes no son solo intelectuales o quien los quiera tener en la política y demás. No. Yo tengo referentes también de gente que me transmite valores, que se dedica, pues mira, a la interpretación. Por ejemplo, tú. Tengo referentes en el mundo del deporte, gente que me transmite valores. Sí, no solo en el mundo de la cultura, que también, y por supuesto. Y luego, la última cosa que he apuntado y que me parece que es importante, que pensaba mientras tú me decías qué hacer, pues mira, no caer en el pesimismo, no dejarte llevar. Y esto no es ni ingenuo ni buenista, es decir, ya sabemos que no vamos a cambiar el mundo, pero la alternativa ¿cuál es entonces? Cerrar los ojos, apretarlos fuertes y decir, celebro la suerte que he tenido por nacer en esta parte del mundo en la que, aunque quede tanto por hacer, somos unos privilegiados. Bueno, pensar que algo, poco o mucho, está en nuestra mano. Y estas son las cosas que he apuntado mientras tú me preguntabas. Te quiero muchísimo. Yo a ti. Tú eres mi referente. Sí. No, es verdad, es que es importantísimo. Es que es importantísimo porque es... bueno, para mí es muy frustrante, ¿no? Darme cuenta, o sea, la de veces que salimos a la calle, que la gente, ¿no? Que la gente denuncia, que la gente, yo creo firmemente en que la gente se duele, ¿no? Ante las injusticias. Lo que pasa es que no sé qué ha sucedido, en qué momento nos damos como cuenta o nos rendimos ante la imposibilidad del cambio y efectivamente al final te das cuenta que la única opción es lo que tienes más cerca, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en mi amigo Nacho Mateos, ¿vale? Que él es actor, es divino, y durante todo este año ha estado haciendo un proyecto en un barrio de Málaga que se llama Palma Palmilla, con gente del barrio, un proyecto cultural y de teatro y demás. Y entonces repetía mucho una frase que, además, justo el sábado que tuve bolo en Gijón, me encontré con una mujer que había estado en el proyecto y dice que ahora por el barrio la repiten todo el rato, ¿no? Y que es los buenos somos más. Y entonces yo pensé, viendo a Nacho, que fuimos allí a verle y a ver el proyecto, que esto es cambiar el mundo, ¿no? Que de repente decidir con lo poquito que tienes irte a un barrio de tu ciudad y generar un proyecto que va a generar, bueno, pues que va a verdaderamente cambiar la vida de estas personas, y la importancia del arte y la cultura para hacer eso y para ser conscientes de que probablemente sí que seamos más. Y esto es lo que a mí me frustra, porque yo creo firmemente en la bondad del ser humano y quiero creer en que a nadie le son indiferentes las heridas, ¿no? Pero claro, ¿qué se hace cuando además sientes una frustración enorme en la que, bueno, o te asfixias o lloras o llamas a José Luis Sastre a que te ilumine el alma? Mira, a mí me la ilumina Manuel Vicent, que ayer empezaba su columna del País así: después de un curso político tan bronco, hay que dejar que agosto discurra suavemente sobre el sombrero de paja. Un libro, una hamaca, una buena sombra, una brisa agradable, los amigos y el mar. Carolina Yuste, muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño. Soy Andrea Henry, perdóname el atraco de haberte metido aquí en esta encerrona. Pero mira, gracias, Carolina, también. Has ganado dos amigos Andrea, más. Oye, un placer. Ahora hacemos un grupo. Ahora hacemos un grupo. Adiós. Adiós, cariño. La verdad es que ahora es muy difícil seguir. Elio Castro, buenos días. Buenos días. Porque hoy, en esta sección en la que repasamos grandes frases en la historia del cine, hoy arrancamos con esta banda sonora de Horizontes de Grandeza, a la que, claro, solo le encajan frases épicas. Yo no sé si en el mundo del western se saludaban con el buenos días como nosotros, o era directamente escupir y lanzarse miradas desafiantes. Sí, o decir, nunca debiste cruzar el Mississippi, sí. O algo en mis tierras, nunca de forastero. Bueno, hoy en Diálogos de Cine vamos a repasar con Elio una muestra de lo mejorcito del western. Antes de empezar a escuchar secuencias, te voy a hacer una pregunta. ¿El western es un género donde las frases nunca suenan impostadas? ¿Se espera de los cowboys ya que suelten palabras ingeniosas y profundas siempre? Sí, los guionistas les ponían en su boca sentencias tajantes, sí. O sea, de esos que te dejan absolutamente mudos, sin respuesta, ¿no? Y eso es una de las características, porque realmente no debía ser así, no debían ser muchas veces los pistoleros no debían Tenía ser... que ser agotador y desafiando en cada frase, no solamente con las pistolas,
programa, sino también con las frases, ¿no? Sí. Tener alguna más ingeniosa que la otra, ¿no? Bueno, pero vamos a empezar, si te parece, con un diálogo de esta película, de Horizontes de Grandeza, Ujú. que no es exactamente muy de western, pero a mí me encanta porque, bueno, te voy a poner en contexto. Gregory Peck en esta película interpreta a un marino que ha surcado los 7 mares. Se va a casar con la hija de un ranchero de esos que poseen un rancho de miles de hectáreas, ¿no? Él va a Texas y entonces todo el mundo le dice lo grande que es Texas, las enormes extensiones que hay de tierras, ¿no? Los miles de cabezas de ganado que pastan allí, ¿no? Y él, ya cansado, le suelta este zasca a uno. ¿Qué, Mr. McKay? ¿Le gusta nuestra tierra? Sí, sí, muchísimo. ¿Ha visto algo tan grande alguna vez? Pues sí. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Un par de océanos? Hombre, eso, claro, así Se cualquiera. lo contaba. Así cualquiera, ¿no? Un par de océanos, claro que sí. ¿Tú dirías que hay alguna frase lapidaria que resuma este espíritu del oeste? Sí, el oeste, y sobre todo el oeste que hemos visto en películas, es todo leyenda, ¿no? Y entonces hay una frase lapidaria que resume todo esto. Bien, ustedes conocen ya el resto. Fui a Washington y logramos imponer la autoridad del Estado. Y fui elegido primer gobernador. 3 mandatos como gobernador, 2 en el Senado, embajador en la corte inglesa, de nuevo en el Senado. Es usted un hombre que puede llegar a ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. Supongo que usted no hará uso de esta historia, ¿verdad, señor Scott? No, señor. Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos. Bueno, en la versión original dice: cuando los hechos se convierten en leyenda, imprime la leyenda, ¿no? Porque está hablando el director de un periódico, a James Stewart, que interpreta a ese personaje que pudo o no matar a Liberty Balance. Es la película El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford. Hemos escuchado a un marinero, por tanto, ahora un senador. ¿Cuándo llegan los pistoleros? Ahora llegan los pistoleros. ¡Vamos! En otra sentencia. Cálmese, amigo. No me puedo arriesgar a que me quiten otro hombre. ¿Me permite ocupar el puesto de Milt? No tienes mucha fe en mí, ¿verdad, Nels? La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Solo he sabido de 3 hombres que tengan su rapidez. Uno soy yo, otro está muerto, y el tercero es Cole Thornton. Hay un cuarto. ¿Y cuál de esos 2 es usted? Soy Thornton. ¿No te alegras de no haberlo hecho? Recoged las armas, los 2, sin hacer tonterías. Como él os ha dicho, sin hacer tonterías. El gran John Wayne en El Dorado, que tiene esa frase de... Bueno, el rival le dice: la fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Y es verdad que una de las cosas que más llama la atención de este género, y nosotros como espectadores, yo creo que asumimos el pacto de vamos a darle credibilidad a esto, como que pudiera ocurrir, que estuvieran 2 personas desafiándose con la pistola uno contra el otro, y en cambio hablen con esta templanza y esta tranquilidad. Y no solo eso, sino, como tú decías al empezar, el ingenio de voy a darle una frase que sea mejor que la suya, ¿no? Bueno, de hecho, en la realidad no era tan importante desenfundar rápido como tener valor y acercarse mucho al rival y disparar varias veces, ¿no? Porque el arma podía fallar, y de hecho fallaba muchas veces, ¿no? Pero bueno, es verdad que el oeste está lleno de vaqueros solitarios que van cabalgando hacia el amanecer o hacia el anochecer. Pero mira, yo te he traído ahora un diálogo en donde se demuestra que mejor acompañado que solo. ¿Habéis oído? Estamos cercados. Los 40. Por esos 3. ¿O son 4? Porque no pueden haber pagado a más. En grupo salimos más baratos. 5. Aunque sean 5, no nos darán mucho trabajo. ¿No habrá ningún trabajo Si se largan. ¿Marcharnos? Voy a pasar el invierno en las montañas. ¿Dónde encontraré comida para mis hombres? ¿Por qué no la compra? O tal vez podrían trabajar. 7. Bueno, aún no han resuelto ustedes mi problema. Resolver problemas no es asunto nuestro. Lo nuestro es el plomo. Lo nuestro es el plomo. Los 7 magníficos. Los claro 7 magníficos, sí. Bueno, no se ha escuchado de momento en los diálogos ni un solo tiro, y no sé si es porque no se puede disparar y hablar a la vez, es que los buenos diálogos los reservaban para escenas al margen de los tiroteos. Exacto, de los tiroteos, ¿no? Pues sí, algo de eso hay. Pero mira, voy a empezar, ahora voy a seguir con este diálogo, que además es muy curioso porque es muy ambiguo. Escucha. Bonita arma la que lleva usted, ¿me permite verla? Tal vez le interese ver la mía.
Bonita, muy bonita. Solamente hay dos cosas más bonitas que un arma. Un reloj suizo y una mujer. ¿Ha tenido un reloj suizo? Vamos, pruébela. Pertenece a la película Río Rojo, está Montgomery Clift, y ese diálogo de bonita arma la que tiene usted, me deja ver la suya. Hay dos cosas más bonitas, un reloj suizo y una mujer. ¿Ha tenido usted un reloj suizo? Eso se interpreta o se ha interpretado como un diálogo que tiene un trasfondo sexual, ¿no?, entre esos dos pistoleros que son, además de rivales, se admiran muchísimo. Eso de Río Rojo. Oye, todos los pistoleros presumen de ser rápidos, pero ¿a quién le tiembla menos el pulso a la hora de matar en mayúsculas? Bueno, pues a un pistolero profesional, a un pistolero de estos de toda la vida, a un pistolero despiadado como este, mira. Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Buah. Hoy he venido a matarle a usted. Clint Eastwood sin perdón. ¿Sin perdón? Pero claro, después de haber puesto no solo a Clint Eastwood, sino Clint Eastwood en Sin Perdón y doblado por Constantino Romero. Pues, y además con esa tormenta. Estamos en la cumbre ya, hemos llegado a la cumbre. Bueno, pero yo te voy a ofrecer otro diálogo también muy tajante y muy característico de la historia del oeste. ¿Cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso, y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la Tierra da vueltas. Centauros del desierto, John Wayne. Bueno, que además resume muy bien lo que es esta película, porque en esta película John Wayne, los demás personajes están siempre en continuo movimiento. Recordemos que John Wayne pues interpreta a un vaquero que va en busca de su sobrina que ha sido raptada por los indios, por los comanches, y entonces está continuamente moviéndose. Y bueno, a mí esta frase me gusta mucho, tan cierto como que la Tierra da vueltas. O sea que John Wayne en esta película no era terraplanista. Y, por supuesto, esto que consolida el estereotipo, que los vaqueros eran los buenos y los indios eran los malos. Sí, pero también en muchas películas, en esta de John Ford, también digamos que no es así, no es todo blanco ni todo es negro, porque el personaje, por ejemplo, que hace en esta película John Wayne es un hombre atormentado, es un hombre muy racista, es un hombre que vive en pecado continuamente. Si alguien ve la película pues puede entenderlo, ¿no? Porque piensa que esa sobrina que han raptado los comanches son también, o puede ser su hija, ¿no? En fin, es una película muy compleja y fascinante también. ¿Por dónde seguimos, Elio? Pues mira, también el oeste está a base de leyendas, de ley y también de orcas. En adelante yo seré la ley en esta región. ¿Y qué le autoriza a hacerlo? Conozco las leyes, porque las he violado todas a lo largo de mi vida, pero jamás había matado a un hombre. Disparé alguna vez en defensa propia, o llevado por el miedo, pero nunca alcancé a nadie. De modo que Dios debe haber dirigido mis balas. Incluso me envió a un ángel para que me diera el revólver. ¿Y cómo piensa usted ejercer la ley? Con esto y una soga. Paul Newman en El juez de la horca, que además retrataba a un personaje que existió en el oeste, el juez Roy Bean, que hizo verdaderas barbaridades con eso de que conozco las leyes porque las he violado. Las he incumplido todas, ¿no? Esta frase de Paul Newman. Sí. ¿Hay alguna muerte que te haya conmovido en el género? Pues sí, hombre, yo creo que quizá la más conmovedora es la de Dos hombres y un destino. Australia. Esa es tu gran idea. Oh, muchachos, la última de nuestras aventuras. Australia no será mejor que esto. Oh, ¿qué sabrás tú? Dime algo, dame una buena razón. Australia tienen nuestras costumbres. ¿De veras? Sí, allí casi no somos extranjeros. Hay gran cantidad de caballos. No nos conocen, estaremos a salvo. Buen clima y bonitas playas. Allí aprenderás a nadar. Eso no es importante. ¿Y los bancos? ¿Qué hay de los bancos? Fáciles. Fáciles y atractivos. ¿Los bancos o las mujeres? Si consigues lo uno, consigues lo otro. Dos hombres y un destino, por Newman, Robert Redford, que interpretan a esos dos vaqueros que el oeste ya se les ha quedado
antiguo, ¿no? Que ya los tiempos han cambiado, se van a atracar bancos a Bolivia, en fin, buscando lo que ya no existe, ¿no? Ya el oeste que no existe. ¿Alguna bala más? Pues sí, mira, vamos a... Hablando de clásicos. De Clint Eastwood, vamos a recordarle. Verás, El más. el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Otra gran El bueno, frase el feo y el malo. Eso te iba a decir, del bueno, el feo y el malo. Y para cerrar la sección, ¿con qué ponemos el final? Pues mira, yo creo que el oeste no solamente son películas violentas, de tiros, de muertes, sino que también hay mucho romanticismo y hay una de las mejores películas románticas con frases románticas que es esta. ¿A cuántos hombres has olvidado? A tantos como mujeres recuerdas tú. No te vayas. No me he movido. Dime algo agradable. Sí, ¿qué quieres que te diga? Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Todos estos años te he esperado. Dime que te hubieses muerto si yo no vuelvo. Estaría muerta si no hubieses vuelto. Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Johnny Guitar. John Crawford, Sterling Hayden. Pues con Johnny Guitar vamos a cerrar esta semana esta edición de los Diálogos de Cine. Elio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Se confirma Adiós. que para ser un guionista de western tienes que ser un guionista especializado, desde luego. Saludos. Hasta luego. Adiós. Tiempo para mirar por el retrovisor de la historia, para conocer la vida y la obra de un grupo de futbolistas que lo pudieron ganar todo y que acabaron perdiendo aún más. Son lo que hemos llamado jugadores futbolistas malditos, a los que cada lunes este verano nos está acercando la mirada del periodista y escritor Tony Padilla. Hola Tony, buenos días. Buenos días. Y empezamos como siempre poniéndole una banda sonora a nuestro protagonista. Hoy, ¿qué toca? Hoy, Sastre, me pongo muy romántico, ¿eh? Hoy un temazo. Está bien. Temazo de los años 70, temazo es que con lo el estoy que viendo venir y me gusta muchísimo. Nacieron muchas historias de amor en veranos italianos. Vamos con el Ti amo de Umberto Tozzi. Buah. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Un clásico moderno, este de Tozzi. Los italianos es verdad que siempre han sabido hacer canciones de amor como nadie, aunque en esta sección veraniega no solemos tener mucho amor. De hecho, las dos primeras historias que nos has traído eran más bien dramáticas, más allá del amor a la pelota. No me digas que hoy sí me has traído un romántico. Te gustaría, ¿eh? Pues mucho. No, Vaya, no para nada. Todo lo contrario. Hoy hablaremos de violencia, de odio, de pistolas y un final de historia que pase el año en que Tozzi sacó esta canción. Esta era la banda sonora en Italia cuando acabó la historia que hoy vamos a hablar. O sea, la canción solo tiene que ver el tiempo de la historia que vamos a contar esta mañana. Fue el número 1 en las listas italianas ese año. Bueno, ¿y dónde nos situamos entonces? Vamos a Roma. Bueno, pues oye, pues todo tiene ingredientes para ser muy romántico. Tozzi, una ciudad como Roma. ¿Verdad que sí, no? Sí. Lo que pasa es que Roma siempre ha sido ciudad de extremos. Sí, era correcto. la ciudad de los emperadores romanos, luego ya la suburra, ¿no? Es la ciudad del Papa y de los pecadores, ¿no? La ciudad que dicen que sobre el año 1600 tenía tantas monjas como prostitutas. Es la urbe de los artistas, de los ladrones, de los tenedores para comer bien y de los cuchillos para pelearte. Entonces Roma tiene siempre dos caras, ¿no? Y vamos a la cara mala, sobre todo porque estamos en los años 70. Años 70, Roma era una ciudad muy complicada. Bueno, toda Italia era muy complicada, como cuenta el periodista romano Maurizio Martucci. Reconducir todo a los años 70. 1977 es el año horrible. Son los años de plomo. Hablamos de atentados a la orden del día, de atracos, tiroteos, de una ciudad a mano armada. Roma en 1977 es una ciudad armada donde se vivía en un clima de inseguridad general.
La gente necesitaba canciones de amor porque eran los llamados años del plomo, así han sido reconocidos luego por la historia, años de la mayor violencia política en Italia. Existía un terrorismo de extrema derecha que ponía bombas en estaciones de tren y que quería generar el caos, y otro de extrema izquierda muy poderoso que lideraban las Brigadas Rojas, que fueron capaces de secuestrar y asesinar al entonces líder de la democracia cristiana y ex primer ministro Aldo Moro. El cadáver de Moro aparece en el maletero de un coche en mayo del 78 en el centro de Roma, muy pocos meses después de otro episodio trágico, que es el de nuestro protagonista de hoy, Luciano Re Cecconi. Battuto il calcio di punizione, ecco da Nanni a Frustalupi in aria, Re Cecconi, tiro, rete, ha segnato Re Cecconi, raccogliendo il passaggio in profondità, il passaggio filtrante, e proprio allo scadere del tempo beffa il Milan. Luciano Re Cecconi, ¿quién era, Tony? Era un centrocampista ofensivo, bueno, que llega a la selección italiana, llega a vestir la casaca azzurra, debutando en un partido contra Yugoslavia, con un físico muy característico, porque era rubio, muy rubio, con una melena bastante larga, nació en una familia muy humilde cerca de Milán, con un apellido también muy raro, porque Re en italiano es rey, por tanto su apellido era compuesto Re Cecconi, y se contaba la leyenda que lo de rey venía de las familias que en una zona cerca de Milán habían ayudado en su momento al rey Vittorio Emanuele II, y que después de pasar unos días con unas familias de campesinos les dio el derecho a utilizar la palabra rey en su apellido, y hay una zona cerca de Milán que hay muchas familias que son apellido compuesto, Re Cecconi, pues Re lo que sea, ¿no? Entonces los Re Cecconi iban como tenemos este punto nobiliario, pero en verdad era una familia súper humilde, muy pobre. Él empezó incluso cuando empieza a jugar a fútbol, hay unos primeros meses que trabaja de albañil, pero bueno, empieza a destacar como futbolista y hace carrera. ¿En qué equipos jugó Re Cecconi? Él empieza en la Pro Patria. La Pro Patria es un clásico del fútbol lombardo, de Busto Arsizio, muy cerca de Milán, pero bueno, en tercera división, salta a segunda al Foggia, equipo del sur de la Puglia, que estaba con un proyecto muy interesante de poner dinero para llegar a primera división, y finalmente lo ficha la Lazio de Roma, que será el club de la vida de Luciano Re Cecconi. La Lazio de Roma, el segundo equipo de la ciudad. Recordemos la época en la que estamos hablando, de un club aún ahora conocido por tener parte de la afición radical de extrema derecha. Según algunos informes, tendría incluso ultras considerados como de los más fascistas de Europa y con vínculos con el crimen organizado. ¿Eso era ya así en aquella época? Sí. La Lazio siempre ha sido un club muy vinculado a la extrema derecha. Se decía que tenía muchos simpatizantes dentro del gobierno del mismo Mussolini. En los años 70, además, es cuando nacen los grupos ultras. Este concepto del grupo ultraviolento que tenemos en España es una creación italiana. El primer grupo que se autodenomina ultra organizado nace en 1968 en Génova, en Italia, unos chicos de la Sampdoria. Pero en los años 70 en todas las ciudades, en todos los campos empiezan a aparecer grupos de ultras, que son jóvenes que van al campo, que se organizan para pelearse con los rivales y que llevan la política, porque como decíamos antes, era una sociedad italiana tan politizada que todo se politizaba, también los campos de fútbol. Entonces Lazio se empieza a llenar de grupos de chicos que empiezan a llevar pues banderas con esvásticas, con la cara de Mussolini, que se relacionan con esos grupos organizados que van por las calles de Roma pegándose con los obreros y con los estudiantes que son de izquierdas, y estos grupos de violentos, de fascistas, incluso se empiezan a relacionar mucho con los jugadores, los acompañan, les hacen un poquito como de conseguidores, que quieres que te consiga pues una casa para pasar un fin de semana, quieres que te protejas si hay mucha gente, muchos admiradores, y los jugadores se relacionaron mucho con estos fascistas hasta el punto que el capitán de ese equipo, Martini, acabará militando en un partido neofascista. Y Re Cecconi, nuestro protagonista de esta mañana, ¿esto cómo lo vivía? Era encantado de la vida. Él era conservador, él era de derechas. No sabemos si más por interés que por realmente militancia, pero al final lo que decíamos, chico muy humilde, llega a la Lazio y de repente todo el mundo, pues vives en Roma, eres rico y todo el mundo te cuida. Y además era una Lazio muy especial, ¿no? La Lazio no había ganado nunca la Liga. Cuando Re Cecconi llega a la Lazio está en segunda, sube a primera gracias al entrenador que había fichado ya a Re Cecconi en el Foggia, Tommaso Maestrelli. Suben y ya el primer año que suben se quedan a muy poco de ganar la Liga, pero muy poco, o sea, la pierden por poco. Y luego siguen creciendo y acabarán ganando por primera vez la Liga para la Lazio, ¿no? Maestrelli había armado una plantilla llena de futbolistas talentosos, pero sobre todo capaces de todo, muy agresivos, muy violentos, pero sobre todo es curioso, más violentos, esto en el fútbol suele ser raro, eran más violentos fuera del terreno de juego
que dentro del terreno de juego. Estamos hablando de jugadores profesionales armados, criminales, propio de otros tiempos, y algunos de estos jugadores, como Giorgio Chinaglia, llegarían a jugar en Estados Unidos con Pelé en el famoso New York Cosmos. Era una gente sin ningún tipo de moral, hasta el punto que los bautizaron como la Lazio de las pistolas, porque es que presumían de que llevaban pistolas y que les gustaba. Lo más curioso es que este grupo de gente que salía de noche, que se peleaba, que agredía, que disparaba, que bebía, obviamente con problemas también de bebida, que se juntaban con violentos y con incluso personas muy cercanas al crimen organizado. Lo más curioso es que dentro del vestuario, entre ellos no se podían ni ver. Se creó como una pseudo guerra civil en el vestuario de la Lazio campeona. Por un lado estaba Luigi Martini, el capitán, el que acabará militando siendo parlamentario, y en el otro estaban Pino Wilson y Chinaglia, que eran dos italianos que tenían un punto en común. Los dos habían nacido en el Reino Unido, hijos de... O sea, Chinaglia, el famoso Giorgio Chinaglia, había nacido hijo de una familia de inmigrantes que había ido a las minas del país de Gales, y Pino Wilson, el padre era un soldado británico que en la Segunda Guerra Mundial se había casado con una italiana, pero obviamente la familia había acabado volviendo, ¿no? Entonces, estos grupos se dividen en dos, no se podían ni ver, no podían cenar juntos, se podían pelear, y luego en el terreno de juego olvidaban las diferencias y jugaban todos juntos, ¿no? Ray Cecconi era más cercano a Martini, y como eran como los que estaban en minoría, evidenciaban el uso de armas como un punto de protección. Entonces iban siempre con pistolas al entreno, a los desplazamientos, o sea, las mostraban, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuenta que hay un viaje que van en tren a jugar un partido lejos, alguien dice, hay que apagar la luz que queremos dormir, y Ray Cecconi se saca un revólver, dispara y apaga la luz del tren. O sea, él incluso cuando... Este era el nivel, ¿eh? Este era el nivel. Llegaba un jugador del juvenil, mira, vamos a probar el chaval este que es muy bueno, ¿no? Pues la novatada era, quédate tú contra la pared, abre las piernas y yo voy a disparar desde 10 metros entre las piernas contra el muro. ¡Ostras! Esto lo hacía Ray Cecconi. O sea, el aracho de las pistolas no es un eufemismo. O sea, iban armados. Era literal. Era una sociedad italiana muy violenta, al borde de la guerra civil, en que era muy habitual que tú salías a la calle y escuchabas disparos por la violencia política, por lo que fuera. Entonces, claro, era muy fácil conseguir armas porque la gente a veces se quería defender, pero en Ray Cecconi le encantaban y con Martini pues compraban y tenían esas amistades que le permitían pues tener una colección de armas que, bueno, que parecía un arsenal eso. Y son, en fin, esto se vivía dentro de un vestuario, no solo las armas, y que era, como ahora decía Tony, era habitual encontrarte episodios de violencia, también grandes atentados. Son los años de las grandes masacres en Italia y en esa conmoción total de la sociedad. Y este ambiente, esto que se vivía, apagar la luz a disparos en el viaje, en la expedición del equipo, ¿esto no les pasó factura a ellos? Sí, les acaba pasando factura, ¿no? Porque juegan muy al límite, ¿no? Ganan la liga, pero después ya empiezan a ir un poquito hacia abajo porque están siempre, pues obviamente, al límite de las peleas. Además, Maestrelli le encuentran un tumor y empieza a perder el control sobre el vestuario. De hecho, fallece en 1976 ocupando el cargo de entrenador, y una vez Maestrelli no está, pues el vestuario se rompe. ¿Y cómo les fue en la Copa de Europa? ¿La jugaron como campeones de liga? No la jugaron jamás. Ganaron la liga, pero no jugaron la Copa de Europa. ¿Y eso? Porque tenían una sanción del año anterior de un partido de UEFA contra el Ipswich Town inglés. El vídeo está en YouTube. El Ipswich gana la ida 3-0, en la vuelta la Lazio está remontando y hay una acción en que un jugador del Ipswich saca el balón con la mano, el árbitro no lo ve. Entonces los jugadores de la Lazio pierden el control, empiezan a pegar puñetazos y patadas al árbitro, al linier, a los jugadores ingleses, los esperan en el túnel de vestuarios, la policía tiene que evitar que Ray Cecconi saque su pistola. O sea, agredieron al árbitro y a los rivales de una forma tan salvaje que les cayó una sanción a la Lazio de 3 años sin poder participar en competiciones internacionales. Se quedaron fuera de Europa. ¿Ray Cecconi usaba pistola? Sí. La usaba en la calle y o sea, en todos sitios. O sea, él le encantaba. Y de hecho, 1977, el año en que la canción que brilla en Italia es el Ti amo, ¿correcto? Sí. Él ya con el entrenador que está enfermo, tiene una idea que es, queda con unos amigos y dice, vamos a una joyería a comprar alguna cosa. No se sabe muy bien qué querían hacer, pero bueno. Se van a una joyería en un barrio tranquilo de Roma, junto a 2 amigos, para hacer una broma al propietario al que conocían, un tal Bruno Tabocchini, que era conocido suyo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerle una broma al joyero. Todo esto en este contexto de terrorismo, de atracos, de violencia cada día en las calles de Italia. La cosa pinta mal, ya la idea, no parece la idea más correcta. Entonces, claro, lo que parece es que Ray Cecconi entra dentro de la joyería,
y con una mano dentro de la chaqueta y dirá algo como esto es un atraco. No se sabe exactamente lo que sucede, pero la cuestión es que el joyero que estaba de espaldas trabajando pensó que era un atraco real, porque habían muchísimos atracos contra los joyeros, sobre todo de grupos armados de terroristas de izquierdas o de derechas que atracaban las joyerías para luego vender las joyas y conseguir el dinero para armarse. Entonces, ser joyero era muy difícil en esa época, había muchos atracos. Entonces, el joyero se piensa que es un atraco real, él también estaba armado, se gira, dispara, le da a Receconi, una vez ha disparado lo reconoce, pero lo mata. Questi i sentimenti che continua a suscitare la tragica scomparsa del popolare giocatore laziale Luciano Receconi. Sembra tuttora incomprensibile che un tragico scherzo abbia deciso in pochi secondi della sua giovane esistenza. Aquí vemos la noticia lo que lo dice, ¿no? Dice, un scherzo, una broma y ha acabado con su existencia, ¿no? Es la noticia que obviamente pues provocó conmoción en toda la sociedad italiana porque un jugador internacional titular en un equipo potente había fallecido así, ¿no? O sea, fue obviamente un golpe muy duro para todo el mundo. Así es como muere un jugador campeón de liga. Sí, parece como muy tonto, ¿no? Al final entras a hacer una broma. Lo que pasa es que el caso nunca quedó claro, ¿no? Al joyero lo declaran inocente, se considera que es la defensa, una legítima defensa. Él pues aparece en los medios de comunicación cuando habla pues muy triste, diciendo no los he reconocido, yo estaba de espaldas, los conocía a los tres, pero claro, la gente empezó a sospechar, ¿no? Entonces es Italia, tierra de debates, tierra de misterios, tierra donde la versión oficial nunca gusta, y empiezan a salir teorías sobre qué sucedió de verdad, ¿no? Se empezó a culpar mucho al gremio de los joyeros, diciendo que habían hecho presión para defenderlo a su compañero porque estaban pues siendo muy criticados por todo el mundo. Hay quien dice que Receconi no hace la broma, que no la hace y que simplemente fue un error del joyero que dispara pensando que lo van a atacar, pero sin que Receconi lo haya dicho. Se han hecho películas, se han hecho 1000 reconstrucciones, pero bueno, la verdad es que fue un caso que ha hecho el juicio, nos lo cuenta Martucci, no fue el mejor. Desde el punto de vista procesal emergieron algunas verdades muy importantes. Me gustaría recordar simplemente una. Durante la instrucción, el joyero declaró abiertamente que Luciano Receconi no había hecho nada para simular un atraco. Creo que esta frase dicha por el joyero puede dar a entender la veracidad de lo que estoy afirmando. La tienda del joyero es un blanco de asaltos continuos, de asaltos a mano armada. Por tanto, casi hacía falta una sentencia ejemplar. Pero quien también salió perjudicado en términos de imagen fue Luciano Receconi. Sufrió esta sentencia ejemplar, hija del 77, hecha en un proceso directo desarrollado solo en 18 días. No hubo apelación ni casación. Todo el proceso se basó exclusivamente en 18 días de juicio. Decíamos al principio que no era una historia romántica y desde luego de romántica solo ha tenido la canción de Tocci. ¿Sabes lo que tampoco es romántico, Tony Padilla? Uy, muchas cosas. Ya, el test. Esta sección. Saben que lunes a lunes acaba con un test en el que escogemos, creo que llevamos escogidos el mejor clásico y el jugador más carismático. Sí. ¿Correcto? Hasta ahora. Bueno. Correcto. Argentina-Brasil y Diego Armando Maradona. Todos los conocimientos futbolísticos e históricos de Tony Padilla van a tener que escoger en este caso cuál es el mejor estadio de fútbol del mundo. Buah. Ya, siempre decimos buah, pero al final hay que mojarse. Hay que mojarse. Que si la capacidad, si el número de grandes partidos, de finales que se han jugado, la antigüedad, la arquitectura, lo que tú quieras. Pero al final tiene que quedar cuál es para ti el mejor estadio del mundo. ¿De acuerdo? Claro, el mío, claro, si el tuyo, he estado en un partido, sí. Desde pues, tu punto de vista, por si lo que alguno sea, sé por que es historia, famoso, pero no he estado, pues claro, voy a por ser injusto. leyenda, porque tiene un recuerdo personal para ti, lo que sea. Pero ¿cuál es para ti el mejor campo de fútbol del mundo? Vale. Empecemos. ¿Camp Nou o Santiago Bernabéu? Ya empezamos. Por favor. Bueno. Imagínate cómo será al final. No lo pienses tanto, si yo ya sé lo que me vas a decir. Pues Camp Nou. Es que... ¿Camp Nou o Parque de los Príncipes? Camp Nou. ¿Camp Nou o el pequeño Maracaná de Belgrado? Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou o San Mamés. ¿El nuevo o el viejo? Mira, el viejo. San Mamés. Buah. San Mamés, el viejo o el Diego Armando Maradona, antiguo San Paolo.
Ay, Dios. ¿Por qué me pones delante estos? San Mamés, el viejo. San Mamés. ¿San Mamés el viejo o el Allianz Arena? San Mamés el viejo. ¿San Mamés o el Metropolitano? San Mamés. ¿San Mamés el viejo o San Siro? San Siro. Me ha sorprendido ahí. ¿San Siro o el Estadio Azteca de México? El Azteca. ¿El Azteca de México o Old Trafford? El Azteca. ¿El Azteca o la Bombonera? La Bombonera. ¿La Bombonera o el Monumental? La Bombonera. ¿La Bombonera o Wembley? Aquí también puedo preguntarlo de nuevo, viejo. Siempre te diré el viejo, porque es donde te voy a pillar a ti. Wembley. ¿Wembley o Anfield? Anfield. El último. ¿Anfield Road o el Maracaná de Río? Maracaná. Si es que al final tampoco nos sorprendes tanto, pero bueno, es verdad que te lo hacemos pasar mal y eso siempre está bien. Sí. Toni Padilla, gracias. El mejor es Ana Vaquero Balta de Sabadell, pero bueno, ahí no ha salido en el test. Pero eso estaba fuera de concurso. Os categórico. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.